algunas se quedaron sin trabajo. Ajá, sí. Por esta cuestión de la pandemia se tuvo que redireccionar el gasto, ¿no? Ya creo que lo veníamos diciendo en otras clases, que ya no se podía gastar en ¿qué será? Actividades recreativas, en darse lujos, por decirlo así. Ahora todo el gasto iba más enfocado en lo básico, en lo indispensable, en especial para las familias que, pues, cuyos ingresos no, pues, no están dados por sentados. Por ejemplo, en esto, desde que inició la pandemia, sí, se tuvieron que cerrar muchísimos locales, muchas actividades tuvieron que detenerse, pero sí sabía, ¿no? Que trabajar en el gobierno te da un sueldo seguro. Entonces, los trabajadores del gobierno, aunque tuvieran que irse a casa, lo que sea, seguían recibiendo su sueldo normal. Entonces, afectó más ¿a qué? Al sector privado, ¿no? A personas que trabajan intermitentemente, etcétera. Entonces, aquí nuestro problema, ok, sí, también lo que dice Devani, ¿no? ¿Sí se pronuncia Devani? No, no sé. Ok, ¿cómo? Devani. Ok, ok. Sí, eso mismo, ¿no? Lo que Devani viene diciendo y lo que venimos viendo. Ah, sí había gente que podía seguir seguir gastando así, pero no todos. Entonces, aquí identificamos el problema de que debido a toda esta situación, el panorama que nos pone la pandemia, pues el gasto se ha redireccionado, el la compra de vehículos como que se vuelve más un lujo, ¿no? En estos tiempos, en especial para gente cuyos ingresos han sido pues cortados, interrumpidos. Así que aquí ya quiero empezar a ver sus preguntas, ya sea que me lo escriban por el chat o que me lo digan. Yo Igual van puedo, a puedo decir una. decirme todos, ¿eh? Uh-huh. Yo, bueno, en una puse que si cuál era el monto de ingreso mensual. ¿Cuál era el monto de ingreso mensual? Ok. Ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? El libro. Sí. Brian, sí Mande. te basaste en este proceso para redactar tu pregunta. No, no chequé Ok, eso. ok, está bien. Ah, tus compañeros, quien sea, Nicolás, Itzel, Luis, Pedro, ¿creen que esa pregunta les ayuda? ¿Sí, Rebeca? Es que no está especificada bien. A lo mejor si la argumentara o la estructurara de otra manera, sí. O también puede ser, ven que en este proceso también hay que darle orden a las preguntas. ¿Qué tal? Y hay una pregunta antes, ¿no? Y ya con esa pregunta anterior le da sentido a la pregunta de tu compañero. Ujú. Sí, Janet. Es lo que iba a decir que, por ejemplo, yo también utilicé esa pregunta, pero la puse, por ejemplo, de las últimas porque en las diapositivas venía que
que era más recomendable como que esas preguntas más incómodas se hicieran hasta el final. Entonces, por ejemplo, yo también la incluí porque sí considero que podría servir saber cuál es más o menos el aproximado que ganan las personas para basarse en cómo pueden hacer las mensualidades de los carros o cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, yo sí la incluí, pero la puse hasta el final, basándome en las diapositivas. Y otra que yo puse, bueno, puedo leerle una vez la mía para ya después apagar el micrófono. Sí. Yo puse, si se llevara a cabo la fabricación de nuevos modelos de automóviles de gama baja, ¿cuáles son los principales factores que considera deben sobresalir? Y luego después como opciones puse el precio económico, la calidad del automóvil, o sea, el motor, materiales, llantas, etcétera, si el diseño o si el tamaño y la comodidad. Pues yo puse esta porque pues en el problema, bueno, en la redacción del problema viene que pues una posible solución podría ser, ¿cómo se llama? Hacer nuevos automóviles como de gama baja para que las personas tuvieran mayor acceso de seguir adquiriendo vehículos. Entonces, pues lo consideré que era importante para, si es que sí se realiza eso de los automóviles, pues saber qué es como las cosas que más les interesaría que siguieran permaneciendo a pesar de que fuera un precio más bajo. Sí, esto me recuerda. Ustedes ya me dijeron, ¿no? Quedamos en nuestro problema, menor consumo de este producto debido a la pandemia. Y ya con su compañera me hace pensar, ella tiene definido su objetivo, qué es lo que busca. Para esto, ¿sí recuerdan que vimos el problema de decisión administrativa y el problema de, ¿cómo se llamaba? ¿De mercado? Ajá, recuerdo que había otra palabra, pero sí era, ¿no? Lo de mercado. Investigación. Entonces, ajá, el de investigación administrativa es uno, pero el otro se me fue el nombre, pero sí es eso de mercado. Es decisión administrativa y el de investigación de mercado. El de investigación de mercado. Entonces, para que vean que yo tampoco me acuerdo de todo. Entonces, para ustedes, ¿cuál fue el problema de decisión administrativa? Esta es una sola pregunta, ¿no? Que se hace el gerente, el encargado de la empresa. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué es lo que busca resolver? Aquí, por ejemplo, yo diría, ¿cómo puedo incrementar las ventas de los vehículos Chevrolet? Ya iba a decir Ford otra vez. ¿Cómo puedo incrementarlos? Entonces ahí ya su compañera Janet pues se empezó a plantear algo, ¿no? Que también venía en la tarea, pero sí está bien que se enfocara ahí. ¿Cómo, si podría resolver ese problema comenzando a vender vehículos de gama baja, ¿no? Más económicos? Entonces, por ahí, me imagino que por ahí van todas tus preguntas o la mayoría, no estoy segura. Pero está bien, sí debieron de haber pensado en eso también. Tienen el problema y tienen que pensar en cuál sería la solución o al menos irse dando una idea para de ahí buscar la información. Entonces, está bien la pregunta de su compañera Janet, de su compañero Brian. Entonces, vamos viendo qué tal. Si le dieron esa estructura, ese seguimiento del orden a las preguntas, entonces díganme sus primeras preguntas. ¿Por qué iniciaron?
Axel, Mande, perdón, no estaba escuchando. una pregunta de tu tarea. ¿Sí la hiciste? Pues hasta ahora no tengo dudas con los primeros dos pasos, pero en las siguientes quizás sí. Todavía no. Ajá. Ok. Ok. Ahorita estamos viendo en la tarea el paso 3, que es la definición de un cuestionario en el cual vas a buscar información de interés para resolver el problema. En la tarea pusimos un problema que ya veníamos discutiendo, el decrecimiento de las ventas de los vehículos Chevrolet. Entonces, tú léeme una de las por lo menos 10 preguntas que debiste haber hecho para esta tarea. Siguiente, entonces. Sí, déjame, leo bien la tarea para comprender. ¿Sí la hiciste? No, todavía no la hago. Ok, eso dime. Ok, está bien. Entonces, otro compañero, David. Ok, Rebeca. Sí, ahí voy. Yo coloqué en una de mis preguntas fue, ¿para qué utilizo los autos Chevrolet? Y puse como opciones uso personal, recreativo, para el trabajo o para el negocio. Y yo coloqué esa pregunta, dado que nos pedía que supiéramos cuáles son, mm, ¿cómo dice? ¿Cuáles son los requerimientos del comprador? O sea, ¿por qué utilizan el producto en sí? Entonces, ya al saber una respuesta de eso, pues, por ejemplo, lo usan más para negocios, o sea, para una empresa. Entonces, van a dedicar más todos sus insumos a crear más de ese tipo de autos que uno personal o familiar por el estilo. Entonces, ya pueden darse mejor una idea. Ok, y esa fue de tus primeras preguntas. No. No, pero sí le diste orden a tus preguntas. Sí, intenté ir acomodando las preguntas de acuerdo como se debe. Ok, entonces tenemos características que sepan de la marca y la gama económica. Ese es el interés. También tenemos el vehículo. ¿Qué otra información, qué otra pregunta sacaron o qué otra pregunta hicieron para sacar información de cómo aumentar las ventas de los automóviles Chevrolet? Miguel. Sí, voy a dejar mi tarea. Pues primero
primero puse si Chevrolet podría ofrecerle bajar la mensualidad del crédito o ofrecerles que pague un enganche más accesible para ellos. Ya de ahí esa pregunta decía sí, ¿no? Y ya fue si la respuesta fue sí, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar mensualmente? O si su sueldo cuánto les permite su sueldo pagar mensualmente. Ok, esto no me esperaba que alguien se fuera por esta vertiente. Ajá, ok, su compañero se fue por las opciones del crédito. Entonces, aunque se dice que no es nada recomendable en estos tiempos, ¿no? Adquirir créditos, a menos de que si se va a adquirir un crédito, pues vaya a ser para algo que sea redituable para ti, no para un gasto momentáneo. Por ejemplo, si vas a comprar para un auto, para un negocio, se supone que eso te va a traer beneficio, entonces sí es recomendable adquirir créditos, pero si es un auto nada más como un lujo, entonces nada recomendable. Eso, esa ya es otra vertiente y sí también está bien, sí. Es que como son, o sea, la mayoría de las personas, son pocas las personas las que pagan un carro así que se dan el lujo como de pagar el carro así todo de contado. Aparte que me he dado cuenta de que pues las empresas no permiten eso casi, de que paguen todo de contado. No sé, yo nunca he comprado un carro de agencia, pero sí, siempre, creo que en general en todo tipo de ventas, ¿no? Van a buscar que sea crédito porque eso siempre va a ser más caro. No sé si les ha tocado, a mí me ha tocado ver los precios de Coppel, que simplemente hay gente que termina pagando el doble del valor del producto por pedirlo a crédito. Aunque se vea de poquito, es trampa, no caigan. Ok, ¿otra pregunta? Yo, profe, puse, puse de las siguientes características, ¿cuál considera que es de las más importantes en la compra de un automóvil? Y puse varias pues características, ¿no? La primera del precio, el rendimiento, el prestigio, el diseño. Esto lo consideré porque en realidad esto va a facilitar a la empresa producir mayores automóviles con ciertas características, pues, en las cuales se pueden basar más en autos o crear autos más económicos sin necesidad de que sean tan llamativos en respecto a la estética. Porque debido a la pandemia, uno en realidad si llega a comprar un automóvil va a ser porque lo necesita y si va a comprar uno va a ser uno económico. Esa fue mi pensar. Ujú. Sí, igual nos enfocamos esto, ¿no? En especificaciones y precio del producto. Y también estoy notando que están delimitando las respuestas que puede dar el entrevistado, ¿no? Creo que eso es parte de lo que se hablaba al hacer un cuestionario, que busquen que no, ¿cómo era? Como delimitar las respuestas. Creo que esto también les va a facilitar mucho. En especial, creo que van a llegar a toparse con análisis de estadísticas, ¿no? El análisis de las respuestas. Así que si hacen preguntas abiertas, como que es más tardado, voy a decir tardado, por no decir batalloso. Y si ya abren categorías, como un sí, no, tal vez, se les hace mucho más fácil de analizar. Entonces, están muy bien sus preguntas. ¿Otra pregunta?
Iván, ok. Su compañero Nicolás nos escribe: ¿tienes deudas actuales por la pandemia? ¿Hubo una disminución en tu ingreso con motivo de la pandemia? Ok, esto está más enfocado al problema, ¿no? A ver si realmente reside en la percepción de ingresos del consumidor el hecho de que disminuyan las ventas. Ok, creo que esto sería como de las primeras preguntas que podrías hacerte. Ahí nomás quisiera saber si es que sí delimitaste las respuestas que te puede dar el entrevistado. A ver, con otras dos personas que me digan sus preguntas. Melanie, Kareli, David. A ver, ¿quién me falta? Ileana. ¿No está? Sí, aquí estoy. Gonzalo. Ileana, ¿verdad? ¿Qué pregunta pusiste? Una de tus preguntas. Una de mis preguntas fue, ¿qué otra marca de carros es de su preferencia aparte de Chevrolet? Yo la consideré porque para saber con quién podría tener competencia y compararse en precios y pues saber si es problema en realidad de la pandemia en todas las agencias o nomás en esta. Uh-huh. Ok, sí. Sí, está bien, ¿no? Creo que lo veníamos diciendo en la clase anterior, que no solo consideras a tu consumidor, también consideras a tu competencia. Ok. Y una última pregunta. Gonzalo, ¿me puedes decir? ¿Me escucha? Una pregunta que hayas puesto en tu tarea. Sí. Espera. Yo puse, cuando compras un auto, ¿qué es lo principal que buscas en él? A esta pregunta me refiero, ¿qué es lo que busca un consumidor en un auto? Lo principal, el precio, el rendimiento, que sea moderno, cosas así. Seguro. Para tener más enfoque en... ¿Sí me entiende? ¿Y si delimitaste? Sí, delimitaste las respuestas de tu entrevistado. O sea, ¿sí les diste opciones? Sí, le di opciones. Ok. Creo que la mayoría, o si no es que todos aquí, debieron de haber puesto alguna pregunta sobre eso, ¿no? De qué se busca, qué es de interés para su consumidor. Miren. Sí, ¿cómo decirlo? Sí hubo quienes se basaron en las diapositivas de la profesora. No me han dicho
si alguien leyó el libro, parece que no, pero es muy probable que ya después tengan que hacer esto, igual lo de la encuesta, pero enfocado en el problema de su trabajo final, ¿no? Lo que están haciendo. Y sí les recomiendo que lean el capítulo 10. Inicia desde la página 296. Entonces, aquí se nos muestra este proceso de diseño, donde les habla, ¿no? En general de aquí dice 10 pasos. Se los recomiendo mucho, ¿no? Para que luego no estén, por si llegan a tener dudas cuando tengan que hacer esto posteriormente, tienen que especificar la información que se necesita. Por eso al principio vimos cuál es el problema, por eso antes se plantean cuál es la pregunta de decisión administrativa, es el problema, ¿no? Problema de decisión administrativa, el problema de investigación de mercados. Ustedes piensan qué información necesitan, luego ven el tipo de entrevista, ya incluso aquí mismo, ¿no? Sale cuestionario por correo, cuestionario telefónico, cuestionario personal. Van a pensar en que, aunque en la situación actual van a usar mucho lo que es esto en línea, ¿no? Pero dependiendo de su vía, la vía por la cual vayan a realizar su encuesta, creo que va a terminar pues siendo un poco diferente la estructura o las preguntas de su encuesta. Luego nos vamos por el contenido de las preguntas. Entonces, aquí piensan en la cantidad de preguntas, en lo mismo que dice aquí en los encabezados, ¿no? Entonces, después de ver esas cosas, creo que aquí viene algo importante, que es superar la incapacidad de responder. Aquí, recuerde que para hacer sus preguntas es muy importante saber, por aquí lo van a poder leer. Miren, aquí está. El encuestado está informado. Tienen que usar palabras entendibles para cualquiera, ¿no? Ustedes tienen un público y ya puede ser un público. Puede ser su entrevistado un conocedor del tema o puede ser alguien a quien se encuentren en la calle, por ejemplo. Entonces, sabiendo eso, sabiendo a quiénes vas a entrevistar, es como vas a hacer tu pregunta. No puedes usar términos muy técnicos si es que vas a entrevistar a una persona X, ¿no? Alguien que no sabe si es que sabe o no, etcétera. Y esa es una. También por aquí venía la renuencia a responder. No sé si les ha pasado, ustedes creo que alguna vez debieron de haber estado en la posición de encuestados, que llegan personas y te dicen, te puedo hacer unas preguntas, es para una tarea o lo que sea, X. Que terminan siendo preguntas muy largas o encuestas en general muy largas o usan términos que no conoces, no sé, te parece que son muy redundantes sus preguntas y te empiezan a perder. Entonces aquí te da consejos, pues sí, te ayuda a resolver eso, ¿no? De cómo puedes conservar la atención de tu entrevistado. De ahí se viene manejando la elección de la estructura del cuestionario. Entonces, pues te dice eso mismo, ¿no? Cómo estructurarlo, cómo estructurar las preguntas. Lo que les decía, ¿no? La opción múltiple, delimitar lo que el entrevistado te puede responder, te ayuda mucho y te facilita mucho el análisis. Entonces,
Y siempre te dan ejemplos prácticos, ¿eh? No sé ustedes, pero a mí me ayuda mucho tener un ejemplo antes de hacerlo yo mismo. Ya luego está la redacción de la pregunta. Ustedes ya definieron su problema, definen qué es lo que buscan, qué información buscan. Entonces, todo esto les ayuda mucho, ¿no? Miren, evitar palabras ambiguas, usar palabras comunes. Aquí está. Evitar preguntas inductoras. Esto es que, ¿cómo decirlo? Evitar que, bueno, aquí lo dicen, ¿no? Es la que da señales al encuestado acerca de cuál es la respuesta deseada. Entonces, no eviten como que forzar a su entrevistado a que dé tal respuesta. Evitar las alternativas implícitas, como decir esto es correcto, esto es incorrecto, evitar suposiciones. Hay muchas cosas que les van a ayudar aquí. Aquí está otra cosa muy importante, ¿no? Por lo cual a veces no se entiende al principio que iniciamos con la pregunta de su compañero Brian. Era buena pregunta, pero era necesaria una pregunta antes que diera como que el contexto, y esta pregunta ya iba a poder reforzar la información o reforzar la respuesta recabada con lo anterior. Entonces, en serio, les recomiendo mucho que lean el libro. En verdad, léanlo y así pues van a, ¿cómo decirlo? Se les va a hacer más fácil hacer las tareas. Porque si se dan cuenta, todo lo que pide la profesora son cosas que vienen en el libro. Así de sencillo. Lean el libro y van a poder responderle lo que sea que les plantee. Entonces, ahí se los dejo, ¿no? Para cuando tengan que hacerlo. Porque seguramente es el siguiente paso de su trabajo final. Por lo que vi, ya les dejo de tarea el paso 1, el paso 2. Este es el paso 3, es el que sigue, y ahí van a encontrar mucho sobre cómo hacer bien su trabajo de proyecto final. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda sobre esto? ¿Nada? ¿Ninguna? Yo no. Creo que no. Ok. Bueno. Entonces, de aquí, si ustedes quieren, revisamos alguna duda que tengan sobre los pasos anteriores, qué es lo que están haciendo sobre su trabajo final. A ver. Si mal no recuerdo, Rebeca, tenías una duda, ¿no? Sí, nada más estaban que teniendo... estaba buscando el que nos pidió la profe para sí ver cuál es exactamente. A ver. En general, lo que hemos visto son el paso 1 y 2. Esto lo van a encontrar sí o sí en el capítulo 2 de su libro. Eso sí, ya por defecto. El primer capítulo es mera introducción, ¿no? Porque es importante todo esto, etcétera. Pero ya en el capítulo 2 definimos los pasos.
Paso 1, definición del problema. Paso 2, enfoque del problema. Y creo que es aquí donde venía como que su duda para el equipo de Rebeca. Lo de las bases objetivas y teóricas. La parte de componentes del problema. Componentes del problema. Ajá, creo que en el libro viene con otro nombre. Ujú. A ver. Contexto ambiental, ajá. Ok, lo que yo encuentro es la definición del problema de investigación de mercados. Y ya viene un planteamiento general y lo puedes dividir por componentes, ¿verdad? Sí. Es de tu equipo. ¿Quién me envió? Si está aquí, me envió correo de apellida Cosio. Cosio o Cosillo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, les digo que está muy mal la señal aquí, no sé si en La Paz también, o igual si no están en La Paz, en otro lado. Hola, buenos días. Soy del equipo de Rebeca y la duda que tenemos es de los componentes del info que viene en la página 89 del libro. Página 89. A ver. ¿Es de ese equipo Luis Cosio? Cosio. No, es de mi equipo. ¿De quién? De mi equipo. Y sí, él envió correo con la misma duda. Ajá. Oh, ok. A ustedes los mandé a la página 49, ¿no? 49, 50. No, creo que era igual a partir del 87. ¿Sí? ¿87 segura? $89. Ah, ok. Ok, yo estaba checando la página del libro, pero si lo ves en PDF, pues se mueven las páginas, no sé cómo decirlo. A ver, voy a dejar de grabar de una vez. Sí, era la página. Bueno, sí, desde el 87. Sí, la ven desde el PDF, pero ahí en la esquinita de la página dice 49. Entonces, ahí lo que viene es la definición del problema de investigación de mercados. Esto es ya después de que hacen su
problema de decisión administrativa, ya que lo definen, esa pregunta, y cuando definen el problema de investigación de mercados. A ver, aquí, ¿cuál es el problema exacto? Que nosotros no estamos seguros si dejarlo nada más en el listado que se nos pidió o como dice que descomponerlo si es necesario. Entonces, porque pide más cosas en el libro para hacer eso y no estamos seguros pues cómo se hace. Ah, ok. Es como ¿cómo decirlo? Plantea al enfoque como el problema, ¿no? Entonces, en la página 89, como dice tu compañera Melanie, es como, mira, literalmente dice, el desarrollo del enfoque debe incluir entre sus resultados los siguientes componentes: un marco teórico, un modelo analítico, preguntas de investigación, hipótesis y especificación de la información requerida, ¿ok? Entonces, ¿me puedes leer los dos primeros puntos de tu listado? Sí. Nosotros, a ver, esperen, se está cargando. Nosotros pusimos en nuestros componentes del problema: evitar aglomeraciones, evitar más contagios de COVID-19, entre otros. No sé si quiere que se lo lea todo. Ah, ok, entiendo. Mira, yo creo que está bien. Las listas siempre te ayudan mucho, pero no lo dejes solo como lista. Explícalos, desarróllenlos un poco. Explica por qué es ese problema, por qué ese componente. Entonces, siempre, en lo que me he dado cuenta, en lo que llevo con la profesora, está bien, ¿no? Pero siempre expliquen, siempre den argumentos, siempre den fundamento a por qué escribieron esto. Entonces, eso le va a dar a entender que saben por qué lo ponen y saben lo que buscan. Sé que es escribir un poco más y todo, pero me he dado cuenta que con la profesora eso sirve mucho en todo, ¿no? Entonces, si les parece bien ese listado, está bien, solo explíquenlo y desarróllenlo. Está bien, gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces, pues hasta aquí la vamos a dejar. Solo recuerden es eso que le acabo de explicar a su compañera en sus trabajos finales, en especial porque son trabajos, es su trabajo final. Busquen desarrollar todo y no poner como que pues, puntos muy sencillos. No sé cómo decirlo. Siempre expliquen todo y desarróllenlo. También usen mucho o básense para el proceso, para todo este proceso, básense en el libro. Así lo van a hacer como de manera más completa, porque yo sé que que es fácil pensar, por ejemplo, en esto del cuestionario, es muy fácil pensar en preguntas y todo eso, pero les va a ir mejor o sí, tanto en calificación como en el desarrollo de su trabajo, si se nota que lo hicieron bien, ¿no? Que
que sí pensaron en su problema, que sí tienen un objetivo, por ejemplo, que sí siguen todos estos pasos que se ven en el libro. Aunque este libro es solo un ejemplo, ¿no? En el que nosotras nos basamos para darle seguimiento a este curso. Hay muchos otros libros y puede variar tantito en la metodología y todo eso, pero la profesora siempre busca libros que piensa que les van a ayudar, que son muy entendibles para ustedes y que hace más sencillo todo este proceso de hacer todas estas actividades y de que entiendan todo esto. Así que, saben, ¿no? No tienen que leerlo todo, pero sí les va a ayudar a guiarse. Es como si tuvieran, pues eso mismo, unas instrucciones, ¿no? Haz esto, esto, esto y ya tienes la tarea. E igual, haz esto, esto, esto y ya tienes tu trabajo final. Entonces, en verdad, se los recomiendo. Se va a notar la diferencia de cuando lo leen a cuando no. O igual con la lista que usó la profesora en sus diapositivas. Ella ahí siempre sintetiza mucho todo lo que viene en el libro. Entonces, si no tienen más preguntas, o igual como su compañero Luis, también me ha llegado mensajes de otros de sus compañeros, me pueden enviar correo sin problema. Solo me tardo un poquito en las tardes porque yo tomo clases en la tarde. Ahorita esto es madrugar para mí. Entonces, pero sí les contesto. Sí, cualquier duda, cualquier cosa, está bien, ¿no? Entonces nos veríamos el próximo viernes. Se pueden retirar. Gracias. Si es que no están dormidos. Ajá. Bye. Bye, profe.
Bye.